Querido Jesús, bendice y dirige el estudio que vamos a tener. Que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, e impresione nuestras mentes al abrir la palabra del Señor y también al abrir nuestros corazones para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar los capítulos 4 al 6 del libro de Apocalipsis, que van desde el trono de Dios hasta los 7 sellos. Esta sección es muy interesante. ¿Por qué? Porque pues, nos habla de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis y otros detalles interesantes que tiene esta visión. Recuerden que estamos en esta sección de acá. Ya vimos la introducción. Vimos la primera visión donde se ve a Jesús como sacerdote y vimos la segunda visión que es el mensaje a los 7 periodos por los cuales pasaría el cristianismo. Ahora estamos entre el primer y segundo interludio, ¿verdad? Que es el trono de Dios y el cordero inmolado que recibe el rollo. Y entonces se da la tercera visión del capítulo 6 de Apocalipsis. Muy bien, los capítulos 4 y 5 completan la introducción del libro de Apocalipsis y llevan nuestra visión hacia el cielo, de la tierra al cielo. Ya vimos lo que pasó en la tierra, los evangelios detallan lo que Cristo hizo en la tierra. Ahora Apocalipsis nos muestra la obra que hace Jesús en el cielo, especialmente al momento de su ascensión en el año 31. Es interesante que el capítulo 3, verso 1 y 2 inicie hablando acerca de una puerta que se abre en el cielo. Leámoslo. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mire qué interesante. Hay una puerta que se abre en el cielo. Aquí Cristo ha abierto la puerta al lugar santo del santuario celestial y es interesante que la constelación de Orión, donde se cree que es el camino hacia el cielo, porque hay varios textos que dicen que su venida será como relámpago que sale del oriente y se esconde hacia el occidente. O sea, el oriente se cree que es la dirección hacia el cielo. Ahí hay una famosa constelación formada por diferentes estrellas o soles ubicados a diferentes distancias, pero que forman una especie de puerta, ¿verdad? Ese se cree que es el camino hacia el cielo. Muy bien, ¿qué puerta se abrió en el capítulo 4 de Apocalipsis? Veamos este diagrama. El santuario tenía 3 puertas, la que daba al atrio, la que daba al lugar santo y la que daba al lugar santísimo. El atrio Jesús lo abrió con su muerte aquí en la tierra. Jesús abre la puerta de salvación para todas las personas que deseen entrar por ella. Es más, Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Jesús asciende, noten, esto ocurrió en el año 31, se abre la puerta de salvación. En ese mismo año, Jesús asciende al cielo y abre la puerta del lugar santo. Esa es la que se menciona en el capítulo 4, verso 1. Y la puerta del lugar santísimo se abre en el mensaje a Filadelfia, que es el gran despertar profético, como lo mencionamos ayer. Además de ver una puerta, cuando Juan es llevado en visión y atraviesa esa puerta, lo primero que ve es al Padre. Miren lo que dice el verso 3. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que está sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe y cornalina, y alrededor del trono había un arcoíris semejante en su apariencia a la esmeralda. Note, aquí se ve al Padre, pero Juan en realidad no logra ver la apariencia del Padre. Lo que ve es una gloria maravillosa que envuelve al Padre. ¿Por qué? Porque al Padre nadie lo ha visto jamás, ningún ser humano lo ha visto jamás. Posiblemente quizás ni los ángeles lo hayan visto, porque al Padre lo rodea una gloria impenetrable, inaccesible, dice el apóstol Pablo. Entonces no sabemos si los ángeles y los seres de los mundos no caídos logran
ver a través de esa gloria. Lo que sabemos es que Jesús, que es Dios, y el Espíritu Santo, sí logran atravesar esa gloria. Así lo dice San Juan 1:18. Al Padre nadie lo ha visto jamás. Lo repite San Juan 5:37 y San Juan 6:46. Muy bien, además se menciona un arco iris que del trono donde está el Padre sale un arco iris semejante a la esmeralda, o sea, resalta el color verde del arco iris, un verde esmeralda. El verde es símbolo universal de esperanza. O sea, aquí hay un arco iris que representa que Dios siempre cumple sus promesas. Esto desde lo que se mencionó allá en Génesis capítulo 9. Pondré mi arco en las nubes, dijo Dios, para mostrar que no destruiría más la tierra con agua y lo ha cumplido. Tal vez alguien dirá, hoy, pero hay inundaciones y desastres por agua, pero ya no son producidos por Dios, sino por cambio climático, por la mano de Satanás. Ahora, este arco iris es un símbolo también de la combinación de la justicia y la misericordia divina. Noten que el arco iris refleja una combinación de colores. Entonces aquí está mostrando que del trono de Dios sale justicia, pero también misericordia para este mundo, ¿verdad? El Espíritu Santo también es mencionado. El verso 5 dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. La palabra neuma, que se usa aquí en el idioma original, se traduce como espíritus y está en sustantivo. Y San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, o sea, aquí se está hablando acerca del Espíritu Santo. Esas 7 lámparas de fuego que estaban delante del trono representan al Espíritu Santo. La palabra griega hepta, que es traducida como 7, es una palabra que está en forma de adjetivo, o sea, está calificando al sustantivo espíritu. Es como si dijera que el 7 es una cualidad del espíritu, porque el 7 aquí no es literal, sino simbólico. Representa la totalidad de la perfección de Dios, la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar. Eso es lo que representa el 7, ¿verdad? Perfección, algo completo, acabado, también reposo, y esto es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que se ve alrededor del trono? Lo que se ve son 24 ancianos y 4 seres vivientes. Alrededor del trono, dice, había 24 tronos y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. El verso 6 dice también, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y habla del aspecto de los seres vivientes, ¿verdad? El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche sin cesar decían, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Saben que la frase lleno de ojos, algunos intérpretes la han detectado como difícil de traducir o de entender? Algunos incluso han dicho que podría referirse a que son seres resplandecientes, ¿verdad? No que estaban literalmente llenos de ojos, porque Apocalipsis habla de un lenguaje netamente simbólico. Pero ¿quiénes son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes? Noten que en el caso de los 24 ancianos hay dos posiciones principales. La primera es que algunos creen que los 24 ancianos son los redimidos de Mateo 27:52, llevados por Jesús al cielo.
La segunda posición es que son los representantes de los mundos no caídos que componen esa junta divina, la junta de Dios. No creo que sean ángeles, pero estas son las dos posiciones principales. En el caso de los cuatro seres vivientes, se habla de que son los comandantes de las huestes angélicas. ¿Por qué? Vean esta cita del Nade Huay en El Deseo de todas las gentes, página 773, donde ella describe el momento en que Jesús llega ante el Padre después de su ascensión, comentando la visión de Apocalipsis capítulo 4. Dice, ahí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Ahí están los querubines y serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. Noten que ahí no menciona a los redimidos, ¿verdad? Pero sí menciona a serafines, querubines, comandantes de la hueste angélica que podrían ser los cuatro seres vivientes y habla de que cada mundo en este vasto universo, cada mundo con vida tiene un representante y ese representante está ahí representando su mundo en la junta celestial. Podrían ellos ser los 24 ancianos, porque la palabra anciano refleja a alguien sabio y sentado en un trono dice que recibe facultad de juzgar, o sea que Dios les permite tomar decisiones a nivel celestial. Muy bien, analicemos otros detalles acerca de los 24 ancianos. Mucha gente cree que son parte de los redimidos por lo que dice la Reina Valera 60. En la Reina Valera 60 dice en el capítulo 5, verso 9 y 10, uno de los 24 ancianos está hablando y dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Noten que cuando el anciano habla, se incluye dentro de los redimidos. Y entonces esto ha hecho pensar a muchos, bueno, entonces los 24 ancianos son redimidos, los que Cristo llevó cuando ascendió. El problema es que esta traducción no está apegada al idioma griego original. Noten que la Biblia, palabra de Dios para todos, al igual que la Reina Valera contemporánea que hizo una corrección a la Reina Valera 60, lo traducen más apegado al texto griego original. Dice así. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos porque fuiste sacrificado. Con tu sangre compraste un pueblo para Dios de toda raza, lengua, pueblo y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino y que fueran sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Noten que el anciano ya no se incluye entre los redimidos en la Biblia, palabra de Dios para todos y en la Reina Valera contemporánea. ¿Por qué se ha dado esta situación? Vean lo siguiente. Aquí tenemos que considerar el idioma griego original. Este es el griego, como ustedes ven acá. Aquí hay tres palabras, la palabra egorazas, la palabra epoisas y la palabra basileusosin. Estas tres palabras son las que ha costado traducir a algunos, ¿verdad? La primera palabra está en segunda persona singular. O sea, no se podría traducir nos has redimido porque está en segunda persona singular y la Reina Valera lo tradujo en primera persona plural. La otra palabra está en su original en segunda persona singular también y la Reina Valera lo tradujo en primera persona plural. La otra palabra está en tercera persona plural y la Reina Valera la tradujo en primera persona plural. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Por esa razón es que una traducción más apegada es los has redimido para Dios y lo has hecho para Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra, ¿verdad? Ahí están cómo debería traducirse más apegado al texto. Por esa razón les decía que la Biblia, palabra de Dios para todos, y la Reina Valera contemporánea hicieron una traducción más apegada al texto griego original, cuando dice,
con tu sangre compraste un pueblo, hiciste que ese pueblo fuera un reino y que fueran sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Ya no se incluye el anciano, entonces esto nos lleva a pensar que los 24 ancianos no son parte de los redimidos. Los que creen que los 24 ancianos son parte de los redimidos dicen que solo ellos pueden tener el título de anciano, pero eso no es cierto, ¿no? En la Biblia, Dios también se presenta como el anciano de días en Daniel capítulo 9. También en Primeros Escritos, página 39, Elena de White llama a los representantes de otros mundos como ancianos. Y también Elena de White llama a un anciano ángel. Note que eso significa que a los ángeles también se les llama ancianos. También creen que los redimidos solo ellos pueden tener túnicas blancas, pero eso no es cierto. En realidad, el código de vestimenta celestial es la ropa blanca. Todos tienen ropa blancas. Ángeles usan ropa blancas. Dios mismo es descrito en vestiduras blancas. Y también los seres de los mundos no caídos, es muy probable que vistan ropas blancas, porque Elena de White menciona una frase donde dice que están revestidos de Cristo, ¿no? Revestidos de Cristo. En cuanto a las coronas, ellos dicen, bueno, los 24 ancianos son los redimidos porque tienen corona, estéfanos, de victoria. Pero en realidad todos usan coronas. Dios mismo tiene una triple corona. Claro, la corona de Dios es única, singular, irrepetible. Pero Elena de White menciona en varias citas que los ángeles tienen coronas. Y es muy probable que los seres de los mundos no caídos tengan coronas también, porque ellos también fueron tentados, así lo dice varias citas que ustedes ven ahí, primeros escritos, conflicto de los siglos, historia de la redención, habla de que el diablo los visitó, los tentó, pero ellos lo rechazaron, o sea, vencieron a Satanás, triunfaron sobre él al igual que los ángeles fieles que permanecieron en el cielo, triunfaron ante la rebelión que levantó Satanás. Y entonces se les dio un estéfanos de victoria. ¿No sería congruente que todos tengan coronas menos los representantes de otros mundos? También ellos dicen que son los redimidos llevados por Cristo hacia el cielo. El detalle es que acá hay un problema con lo que es de la secuencia de la visión. En la secuencia de la visión, los 24 ancianos están esperando que aparezca Cristo. Están esperando que llegue Cristo. Y Cristo va hacia el cielo con los redimidos, ¿verdad? Con los redimidos va hacia el cielo y los 24 ancianos ya están allá. Por tal razón, podría no ser seres humanos redimidos, sino representantes de mundos no caídos. Muy bien, ellos alaban la santidad de Dios. En el verso 8 al 11 del capítulo 4 se los ve alabando a Dios. Escuche cómo dice. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran, día y noche dice que lo adoran. Una adoración maravillosa, ininterrumpida, ¿verdad? Aquí está el tres veces santo, los 24 ancianos se humillan ante el Olán, que significa el eterno. Entonces la visión cambia. Es la misma visión, pero cambia la escena. En lugar de enfocarse en el trono, ahora se enfoca ante el que llega ante el trono, que es Cristo Jesús. La escena se enfoca en lo que Cristo hizo en esta tierra, porque aquí se va a presentar ante el Padre. Entonces aparece un elemento misterioso, el rollo. Mire lo que dice el capítulo 5 verso 1. La Reina Valera 60 pone una coma después de por fuera, o sea, da a entender, noten, da a entender que está escrito por dentro y por fuera y que algo se logra ver, ¿no? Porque tiene algunos caracteres por fuera. Miren cómo fue ubicada la coma. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, coma, sellado con 7 sellos.
Da a entender que está escrito por dentro y por fuera y que además tiene 7 sellos. Déjenme decirles que en el idioma griego no existen los signos de puntuación, no existen los puntos, las comas, punto y aparte, signos de admiración, nada. Todo eso se va ajustando leyendo el contexto. Entonces, cuando se traduce del griego al español, hay un gran desafío para poner alguna coma, porque las comas podrían cambiar el sentido de la frase, como ocurrió en este o en otros textos. Esta coma no debería estar ahí, debería estar antes. Vean cómo está en el idioma original, porque en el idioma original no está esa coma. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro, coma, y por fuera sellado con 7 sellos. Nota, solo está escrito por dentro. Nada se ve, porque por fuera tiene 7 sellos. Ese es el sentido original del texto. Muy bien, en los siguientes versículos dice, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Qué visión más gloriosa y maravillosa, ¿verdad? Juan está llorando y un anciano le dice, el león de la tribu de Judá, que es un símbolo de Cristo, es el que va a desatar, no llores. O sea, ¿por qué llora Juan? Juan llora porque ahí está parte del destino de este mundo, parte de lo que es el plan de salvación. Hay misterios maravillosos y gloriosos que se le iban a mostrar, pero resulta ser que nadie se los puede mostrar. Así que Juan llora de afligido. ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Y aparece el único digno, que es Cristo Jesús, presentado como el Cordero y el León, dos símbolos contrastantes que reflejan el ministerio de Cristo, ¿verdad? Recuerden que el diablo se creía dueño de este mundo. El diablo tenía acceso a los concilios de Dios que no eran en el cielo. Él fue expulsado, pero él iba a los concilios representando esta tierra. Recuerden que en Job capítulo 1 y capítulo 2 nos deja ver esos concilios celestiales donde llegan los representantes de cada mundo. Y como en este mundo Adán cayó en pecado, no tenía representante. ¿Quién lo iba a representar? Bueno, Satanás se tomó se atribuyó ese asunto de representar la tierra y Dios le dijo, no la puede representar porque hay mucha gente que me obedece a mí y no a ti. Entonces Jesús en la cruz del Calvario ganó donde Adán perdió y es nuestro nuevo Adán, nuestro nuevo representante en los concilios celestiales. Se le llama Cordero porque con mansedumbre murió por nosotros y venció a Satanás sin lanzar un solo golpe. Y se le llama León porque él es el juez de esta tierra y el juez del universo. Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado a su Hijo. ¿Qué significa eso? Que Cristo, algunos lo verán como Cordero, porque lo hemos recibido como Salvador y abogado, y otros lo verán como León, porque le han rechazado y tendrán que dar cuentas ante él. En el verso 6 dice lo siguiente, miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Aquí hay un simbolismo maravilloso, ¿verdad? Un cordero como inmolado, está de pie, que es un símbolo de Cristo, y tenía 7 cuernos que representan que el cuerno en profecía es poder. Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad. Así lo dijo en Mateo 28:18. Y también cuando habla de 7 ojos, significa que Jesús puede verlo todo a través del Espíritu Santo, porque dice que esos 7 ojos son los 7 espíritus enviados a toda la tierra. O sea, el Espíritu Santo está en toda la tierra y a través de él es que Cristo sabe
todo lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Este es un simbolismo con enseñanzas teológicas mesiánicas maravillosas y profundas. En el verso 7 dice lo siguiente. Él vino, o sea, el Cordero, Cristo Jesús vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. O sea, Jesús es nuestro Salvador y el único digno de recibir, porque en ese rollo está el destino de este mundo. Así que el Padre pone en las manos de Jesús el destino de este mundo y de la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús es Salvador, es intercesor, es abogado, es Rey de reyes, Señor de señores. Cuando ocurre eso, se da una adoración sin precedentes maravillosa a Cristo. Hay incluso religiones pseudocristianas que dicen que Cristo no es Dios. Y si no es Dios, ¿por qué aquí lo adoraron? ¿Verdad? Cristo fue adorado aquí por todo, ante el Padre, adorado por los ángeles, adorado por toda la creación. Hay una séptuple alabanza. Se dice que a Cristo se le ha dado todo el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Su muerte en la cruz es alabadísima, es exaltadísima en el cielo por todo lo que se puede lograr a través de ella. Y entonces viene la tercera visión. La visión, aquí se cierra el interludio que nos agrega elementos importantes y llega la tercera visión que es la de los siete sellos. El capítulo 6 verso 1 dice, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Note aquí Jesús va a empezar a abrir los sellos. Nota que el rollo tiene siete sellos, así que no se va a ver lo que contiene hasta que se abre el último sello. Pero cada vez que Jesús quita un sello, ocurre una corta visión, se están revelando sucesos, ¿verdad? Pero no se revela en sí el contenido del rollo que se va a revelar hasta después del séptimo sello. Algunos creen que ese rollo tiene que ver con los acontecimientos después del capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, por ejemplo, ¿verdad? Otros pues dicen que eso se va a saber cuando estemos en el cielo. Hay diferentes posturas en relación al contenido del rollo sellado, que es un misterio en realidad. Muy bien. Lo primero que se ve en el capítulo 6 verso 2 es un caballo blanco. Noten cómo dice. Miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Noten, cuando se abre el primer sello aparece un caballo blanco. Lo más probable es que el caballo blanco aquí sea un símbolo de Cristo, jinete fiel y verdadero, que se va porque dice, salió un caballo blanco, sale de este mundo hacia el cielo. Y decimos esto porque cuando Jesús venga en su segunda venida, viene montado en un caballo blanco, así lo dice Apocalipsis 19:11. Él es el jinete fiel y verdadero, vencedor que le da victoria a su iglesia. Noten entonces que el color blanco es símbolo de la pureza de Cristo, de la cual fue vestida la iglesia primitiva. El arco es símbolo de batalla, la iglesia tendría que batallar, pero la corona es símbolo de victoria. Ellos tendrían victoria en el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, el caballo blanco coincide con el periodo de Éfeso, que son los primeros 100 años de la iglesia cristiana. En esos 100 años, el cristianismo trastornó al mundo conocido. Muchas personas se entregaron a Jesús, mucha gente se hizo cristiana, soldados, nobles, por todos lados el Espíritu Santo tocó corazones. Dijo este historiador llamado Tácito lo siguiente: los templos paganos están abandonados, la gente no compra más carne para ser sacrificada a los ídolos. Incluso se sabe que el famoso templo a Diana, una de las siete maravillas del mundo antiguo, fue cerrado porque nadie más llegaba a adorar ahí, ¿verdad? Todos se hicieron cristianos. El siguiente sello dice así.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Noten entonces que al abrirse el segundo sello, un caballo rojo sale galopando por el escenario de la historia. El rojo aquí es símbolo de martirio, pues dice que se mataban unos a otros y igual que la espada, que es símbolo de un ataque, en este caso del Estado, se usaría el Estado como espada para atacar a los verdaderos hijos de Dios. Este es el periodo que concuerda con la iglesia de Esmirna del año 100 al 313, donde se levantó una gran persecución contra los cristianos y, como les dije, la espada, símbolo del poder civil, así lo menciona Romanos 13:4. El siguiente caballo es el caballo negro. Noten lo que dice la palabra de Dios. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que de en medio de los cuatro seres vivientes decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Note qué interesante lenguaje profético. Aquí sale un caballo negro galopando al escenario de la historia. En profecía, el negro simboliza apostasía abierta. Según lo que dice Isaías, según lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, por ejemplo, se habla de apostasía abierta. ¿Qué significa eso? Que en este periodo la iglesia iba a apostatar. En este periodo el cristianismo llega a ser la religión del Estado y en la iglesia se introducen teologías y doctrinas paganas que más tarde tuvo que combatir la reforma protestante. Y cuando habla de que el jinete tiene una balanza en la mano, y habla de los precios, ¿verdad? O sea, se habla de que habría juicios injustos y habla de que ciertos elementos iban a encarecerse, iban a subir demasiado de precio, ¿verdad? Cuando dice que 1 libra de trigo costaría 2 denarios y que es el salario de un día, ¿no? Imagínense, si una persona gana el salario mínimo en Guatemala son más de 3.800 quetzales, si no estoy mal. Entonces, estamos hablando de que el salario del día es un poco más de 300 quetzales. Está diciendo que 2 libras de trigo están costando más de 300 quetzales. Es como si tú fueras a la tienda y pidieras 1 libra de arroz y te digan, sí, cuesta 300 quetzales. Es como si fueras a la tienda y compras 1 libra de frijol y te digan, sí, cuesta 300 quetzales. O sea, ese grano, el trigo, se puso caro. Pero aquí el trigo es un símbolo de la palabra de Dios. Recuerda que el trigo se muele para tener harina y de la harina el pan espiritual. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios también alimenta, es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese periodo no había Biblia. La gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Entonces aquí se menciona el grano de cebada y trigo, que como le dije, puedes estar representando a la palabra de Dios, según lo que dice Deuteronomio 8, Mateo 4. Es más, Jesús mismo en San Juan 6 se presenta como el pan de vida. El otro elemento es el aceite. El aceite no es tocado. El aceite no se encarece porque el aceite simboliza al Espíritu Santo. Esto significa que aunque no había Biblia, el Espíritu Santo seguía tocando los corazones. Y el otro elemento que no es tocado es el vino, que representa la sangre de Cristo, los méritos de Cristo. Esto significa que en este periodo, a pesar de que no había Biblia, pero el Espíritu Santo tocaba los corazones, aún así el ser humano podía alcanzar salvación por medio de los méritos de Cristo cuando los aceptaba por fe. Este periodo es conocido en la historia como la Edad Oscura.
Cuando Constantino entró a la iglesia, trajo oscuridad a la iglesia cristiana. Se cambió el sábado por el domingo y la naciente iglesia romana prohibió el estudio libre de la Biblia. Se le quitó la Biblia al pueblo. ¿Qué es lo que trajo la Edad Oscura? Se le conoce la Edad Oscura porque no hubo inventos, no hubo descubrimientos y la gente se volvió altamente supersticiosa. Ahí es donde surgieron muchas supersticiones, como la creencia en brujas, o sea, creencias erradas sobre la brujería, porque en ese tiempo se creía que si una mujer era delgada, era bruja, porque ellos decían que una escoba voladora solo aguantaba hasta 125 libras de peso. Cosas que son ridículas, pero eso era lo que la gente creía. Así que a las mujeres delgadas las acusaban de brujería. Y si sospechaban que una mujer gordita era bruja, la agarraban y la tiraban a un río o a una laguna, una poza, y si flotaba, era bruja y la mataban. Y si se ahogaba, pues decían, ah, pues no era bruja, nos equivocamos. Así hacían algunas situaciones en la Edad Media. Ahí es donde surgieron esos mitos del gato negro, de que romper un espejo trae mala suerte, de los espantos, los amuletos, eso del hilo rojo para el ojo. Todo surgió en la Edad Oscura. Todas esas supersticiones surgieron ahí. El siguiente sello es el caballo amarillo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Un caballo amarillo o pálido es la traducción más apegada al original. Sale galopando lentamente, ¿no? Ahí en el escenario de la historia. Juan no deja duda del significado de ese color porque agrega que el jinete se llama muerte y que el sepulcro lo sigue. Este jinete mataría con cuatro cosas: espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra. Durante la Edad Media apareció la espada del error contra la espada del espíritu y se continuaba con el hambre por la verdad. El hambre llevó a la muerte espiritual y este periodo corresponde al periodo de Tiatira. La iglesia estuvo bajo el dominio papal. Aquí es donde surge el papado con poderes políticos y religiosos imponiéndose sobre las coronas de Europa, sobre las conciencias de las personas. No había libertad de expresión, no había libertad de culto y la gente que no aceptaba el liderazgo papal era perseguida. John Fox, en el libro de los mártires, dijo lo siguiente: la persecución bajo el ropaje del cristianismo cometió más enormidades que la que jamás infamaron los anales del paganismo. En otras palabras, John Fox estaba diciendo que bajo el supuesto título de ser el representante de Cristo, el papado ordenó masacres, masacres contra muchas personas y muchos lugares que no lo aceptaban. Se hicieron ataques contra los valdenses, abilgenses, la famosa matanza de San Bartolomé. En esta imagen, para los que nos están viendo, pueden ver algunas fotos del Museo de Cera en España, que son esculturas de tamaño real que reflejan los métodos de tortura a los cuales sometían a los supuestos herejes. El papado usaría cuatro armas. Una, la espada, que es el poder civil. Dos, el hambre espiritual, porque no se enseñaba la palabra de Dios, sino doctrinas y creencias paganas no bíblicas, tradiciones no bíblicas, con mortandad espiritual y física, y también las fieras o bestias que en este caso representan personas o naciones usadas por Satanás para atacar al pueblo de Dios. Por eso el quinto sello dice lo siguiente, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían.
Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. O sea, ya no hay más caballos ni jinetes en esta visión. El quinto sello empieza con un cuadro tomado del santuario, del altar de sacrificios, que es un símbolo de la cruz de Cristo y de la disposición a morir por Cristo, en este caso, por parte de sus seguidores. Así dice Filipenses 1:29. Jesús nos llamó no solo a creer en Él, sino a padecer por Él. Aquí tenemos que destacar que en este periodo que coincide con la iglesia de Sardis, surge la Santa Inquisición, que de santa solo tenía el nombre, porque era un instrumento satánico y sádico de tortura contra supuestos herejes. ¿Quiénes eran herejes? Pues eran todas las personas que no aceptaban el liderazgo papal. Y se destaca la obra de Tomás de Torquemada, que fue uno de los primeros inquisidores oficiales a los que se les dio facultad de hacer lo que sea con tal de, entre comillas, purificar la iglesia. Lo que se sabe es que la Inquisición nació en Francia entre los años 1173 a 1184 y fue adoptada por otras naciones. Fue creada originalmente para combatir a los protestantes abilguenses que no aceptaban el liderazgo papal. Se sabe que en los artefactos confeccionados para la tortura se escribía en latín Soli Deo Gloria, o como diciendo gloria solo a Dios. Los rociaban con agua bendita. O sea, esta obra, note esto que hacían, lo hacían según ellos para agradar a Dios, para honrar a Dios, y es ahí donde surgieron muchos elementos como la hoguera, el estante, las pinzas con los que arrancaban dedos, uñas, dientes, las botas españolas que las calentaban al rojo vivo y obligaban a la persona a meter el pie. El casco, este casco llamado Santísima Trinidad, lo calentaban al rojo vivo y se lo ponían a la persona. Las personas eran aserradas, eran metidas en estos hornos que tenían figura de toro. Allá adentro metían al supuesto hereje, le prendían fuego y la persona se cocinaba viva. Y así muchos otros artefactos de tortura, algunos de ellos que no se pueden mencionar por lo bárbaro, sádico que eran. En ese periodo también nace la famosa Orden de los Jesuitas, una orden fundada por Ignacio de Loyola, que combatía a los cristianos, se infiltraba en sus filas, espiaba, asesinaba, mataba, organizaba grandes matanzas como la famosa matanza de San Bartolomé, donde más de 70.000 personas que eran la flor innata de la nación de Francia fueron masacradas por no aceptar el liderazgo papal. Como les dije en el tema anterior, en esta foto vemos al Papa Negro y el Papa Blanco. El Papa Negro es el general de la orden jesuita y el que de verdad manda en el Vaticano, esto desde 1814, cuando el papado se rindió a la orden jesuita. Pues aquí vemos una foto más actualizada con el Papa León XIV ante el general jesuita Arturo Sosa. En este sello se hace una pregunta angustiante. ¿Hasta cuándo, Señor? Y se les dice que hasta que se complete el número de sus consiervos. Eso significa que y seguirían habiendo mártires. Esto hasta el tiempo del fin o poco antes del tiempo del fin, para ser más precisos. En el sexto sello dice lo siguiente: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, esclavos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían:
a los montes y a las peñas. Caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Aquí trata de los eventos que llevan a la segunda venida de Cristo y al tiempo del fin. Cubre los periodos de la sexta y séptima iglesia. Los versos 12 y 13 describen los eventos que ya pasaron, la parte histórica. Y los versos 14 al 17 describen eventos que están por pasar, la parte profética. Todos estos son elementos tomados del sermón apocalíptico de Jesús registrado en Mateo 24. Se habla de terremotos, oscurecimiento del sol, que la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen. ¿Cuándo se cumplieron estos elementos? Bueno, se cree que este sello fue abierto el 1 de noviembre de 1755, cuando se dio el famoso terremoto de Lisboa. Se le llama Lisboa porque ahí fue el epicentro, la ciudad portuaria de Portugal. Ahí fue el epicentro. Un terremoto tan grande se calcula de más de 9 grados porque se sintió por toda Europa, el norte de África, el Caribe y Groenlandia, o sea, el radio que abarcó fue enorme. Este terremoto provocó enormes olas a las cuales hoy llamamos tsunamis, porque la gente corrió espantada hacia la playa, se caían las casas. Entonces, cuando llegaron a la playa, se dieron cuenta que el mar se había extrañamente retrocedido, o sea, el retroceso del mar era inusual y de repente enormes olas llegaron ahí a golpear las playas de Lisboa y otra parte de Portugal. El oscurecimiento del sol ocurrió el 19 de mayo de 1780. Se le conoce como el Día Oscuro, un extraño suceso de la naturaleza. No fue un eclipse porque el eclipse se puede predecir y va en etapas. En cambio, este suceso no se pudo predecir, tomó por sorpresa a todos y el sol se apagó como cuando se va la luz. De repente, estuvo apagado por un espacio de tiempo, luego vuelve a salir y en la noche de ese día la luna apareció con un extraño color rojizo. Al día siguiente se llenaron las iglesias porque la gente pensaba que era el fin del mundo, pero en realidad era el inicio del tiempo del fin. La caída de estrellas ocurrió el 13 de noviembre de 1833. ¿Qué se le llama caída de estrella? A una estrella fugaz. No es que caigan en la Tierra porque son cometas o soles las estrellas. Son estrellas meteóricas en este caso. Y los registros narrativos de ese suceso dicen que eran tantas las estrellas que hicieron desaparecer la noche. Ahora quiero que note esta línea de tiempo. Aquí tenemos esta línea de tiempo que viene desde la muerte de Cristo en la cruz en el año 31 y cuándo se cumplieron estos sucesos. Miren, 1755 se abre el sexto sello con el terremoto de Lisboa. 1780 ocurre el oscurecimiento del sol y la luna. 1798 la caída del papado. 1833 la caída de las estrellas y 1844 el inicio del juicio divino y del tiempo del fin. Noten que estos sucesos, o sea, el sexto sello se abrió hace 270 años y hace 181 años estamos viviendo el último tiempo de gracia. Cristo viene pronto. Prepárate, decide por él. Muy bien, en esta gráfica que vemos acá, estamos viendo la línea de tiempo. Miren, aquí va la línea de tiempo histórica y aquí está una comparación entre las iglesias, estos son los periodos de las 7 iglesias, con los sellos. Los sucesos de los sellos tienen una característica importante y es que cuando se abren e inicia el suceso que se describe, este suceso no se cierra hasta la segunda venida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se abre el sello del caballo blanco, este caballo blanco sale, en este caso Cristo, sale triunfando y regresa triunfando en su segunda venida. El segundo sello se abre en persecución, persecución que va a sufrir la iglesia hasta la segunda venida.
las tinieblas espirituales serán hasta la segunda venida, el reinado papal será hasta la segunda venida, el martirio se cree que será hasta el cierre de la gracia, no hasta la segunda venida, porque los que entren, los que esperen a Cristo en su segunda venida serán sellados con un sello de protección. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Así que el sexto sello tiene dos partes, las señales del fin y lo que es el séptimo sello, que lo vamos a ver también en el siguiente capítulo, que es el silencio en el cielo. Recuerden que aquí se abre el sexto sello con el oscurecimiento del sol, la luna como sangre y la caída de estrellas. Es un suceso que posiblemente se repita según lo han entendido algunos intérpretes de Mateo 24-29. La otra parte del sexto sello se cumplirá después del cierre de la gracia, cuando digan, es condeno de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, y van a caer las plagas sobre este mundo. Hablando acerca del regreso del Señor, hay una pregunta interesante. ¿Qué personas de la deidad se mencionan en el texto viniendo a esta tierra? Bueno, el texto dice, miren, en Apocalipsis 6:16, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La frase sentado del griego katemenúo aparece también en el 4:2, en el 5:13 y en el 7:10. Pero en todos estos textos se menciona al Padre sentado en el trono. Eh, Eso significa que esta gente que se pierde ve al Padre viniendo con Jesús. Así que es muy probable que el Padre y el Hijo vengan juntos en la segunda venida. ¿Por qué no viene el Espíritu Santo? Porque Él ya está aquí y estará aquí hasta la segunda venida de Cristo. La visión del capítulo 6 termina con esta pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Como preguntando, ¿estará alguno vivo cuando Cristo venga? ¿Habrá un grupo de fieles que estará vivo cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Aguantarán la prueba? ¿Se mantendrán fieles? Esta respuesta es del siguiente capítulo. Para finalizar, quiero decirte, Cristo viene pronto. Prepárate, abre tu corazón al Señor y entrégate a Él. Vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Hoy queremos orar de manera intercesora por los estudios bíblicos y predicadores de la zona número 1 de la misión del Altiplano, donde están los distritos de Toto 1 al Toto 5, Señor. Por cada uno de los estudios bíblicos que tienen, por cada uno de los predicadores, Señor Jesús, evangelistas que se están preparando para realizar campañas de cosecha en el mes de noviembre. Los ponemos en tus manos de amor. Queremos proclamar que Cristo viene pronto a este mundo y queremos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.